Hola a todos, mi nombre es Dagoberto Ceguera Urbina, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial, Unidad 4, tarea capítulo 7, Estimaciones y tamaño de la muestra. El profesor es el ingeniero Juan Morales. Vamos a iniciar con el capítulo 7.2, Estimación de proporción de una población. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio de resolver 2. Objetivos. Número 1. Entender que la proporción menstrual es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Número 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos las siguientes definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se utiliza para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC, que significa intervalo de confianza. El nivel de confianza de la probabilidad es 1 o alfa es igual a 1 de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con un alfa del punto 10 o un 10%, 95% con un alfa de 0.05 o un 5% y 99% con un alfa de 0.01 o equivalente al 1%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza de ejemplo del 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de un intervalo que realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluiría realmente el valor de la proporción poblacional. Esto significa que el valor de la proporción poblacional estaría en el 95% de ese intervalo de confianza. Definiciones. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Tenemos el primer ejemplo. Dice, ejemplo de selección de género. La Genetics Institute realizó una prueba
clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Y tenemos la primera pregunta, dice, inciso A, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Entonces, como decíamos aquí en el ejemplo anterior, que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Entonces, la mejor estimación puntual, en este caso, es la proporción muestral. Entonces, en este caso, lo vamos a resolver utilizando la calculadora. Y decimos que la mejor estimación puntual para la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR lo podemos obtener dividiendo el número de niñas nacidas dentro de la muestra de bebés, ¿verdad? Que son 574 bebés. Entonces dividimos 525 entre 574 y nos da igual a 0.914 o en este caso el 91%. Quiere decir que el 91% de esos bebés fueron niñas. Entonces decimos que la mejor estimación puntual es la proporción muestral en este caso. Para el inciso C, en el inciso B, perdón, vamos a utilizar el Minitab, lo vamos a resolver utilizando el Minitab. Por lo que vamos a abrir Minitab. Entonces abrimos Minitab y decimos que dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR. Entonces nos venimos aquí y nos vamos, en este caso, nos vamos a Stat, Proportion, básicas de Statistics, Proportion. Y aquí tenemos dos opciones. Una que dice, la primera tenemos uno más datos, una muestra de cada una en la columna. Si tuviéramos una muestra de datos, realizaríamos la primera. En este caso, como no tenemos, vamos a seleccionar los datos sumarizados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el número de eventos, que en este caso fue 525 niñas. Dentro del número de pruebas o de la muestra, el número de la muestra que fue 574 bebés, 574 bebés. En opciones nos da por default el nivel de confianza del 95%. Aquí el ejercicio nos pide un 95% de nivel de confianza, por lo tanto se queda igual, no se modifica. Entonces damos OK. Entonces Minitab nos dice, para un tamaño de la muestra de 574 bebés, tuvimos el punto 91% de esos bebés fueron niñas, o sea que el total fueron 525. Y en un intervalo de confianza de 0.88 u 88% a 0.93, 6180 o 93%, se encuentra
ese, la proporción poblacional, la estimación de la proporción poblacional, o sea, en este intervalo se encuentra esa nivel de confianza del 95%. Entonces la estimación puntual de esta proporción muestral se encuentra dentro de este intervalo de confianza. Pasamos a resolver el inciso C. Calcula el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a Minitab otra vez y ponemos estadísticas, graph, power and sample size por estimation. Aquí tenemos la media normal, nos da la opción de la media normal. Tenemos también la división estándar normal, la varianza normal, la proporción binomial, rate y media Poisson. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo calcular el margen de error E que corresponde al nivel de confianza del 95%. Eso lo podemos encontrar con la proporción binomial. Entonces, tenemos que nuestra proporción en el inciso A fue de 0.914 con un margen de error de 500 y nuestro tamaño de la muestra fue, aquí tenemos el estimado, si tuviéramos el margen de error, pero no lo pondríamos aquí, pero si tenemos el tamaño de la muestra estimado, si lo obtenemos el tamaño de la muestra, pues tenemos que poner lo que es el margen de error. En este caso, necesitamos calcular el margen de error del tamaño de la muestra que fue de 574 bebés. Entonces, aquí en opciones, el nivel de confianza sigue siendo el mismo, no se modifica, queda igual y le damos OK. Entonces, la estimación del tamaño de la muestra con un 95% y una proporción de 0.214 con un tamaño de la muestra de 574 nos da el margen de error hacia la izquierda, hacia la parte, en este caso inferior, está representado como por una campana de Gauss. Hacia la parte izquierda o la parte inferior tenemos el 0.259951 o equivalente al 2.5%, y hacia la parte superior del lado derecho tenemos el 2.1%. Esto sería nuestro margen de error para el inciso C. Para el inciso D dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Igual nos venimos a Minitab. Igual nos venimos, en este caso conocemos que si la proporción fuera de un 90% y si tuviéramos el margen de error de un nivel por ciento con un nivel de confianza del 95%, nos venimos igual a Minitab, gráficas, Power and sample size. En este caso la proporción dice que tuviéramos un 90% y como tenemos nos está pidiendo un margen de error sería del 1%, 0.01 con
nos dice que el ejercicio con un nivel de confianza que sigue siendo del 95%. Esto queda igual, entonces le damos OK y OK. Entonces, el tamaño de la muestra estimada para una proporción del 90% con un nivel de confianza, para este caso, con un margen de error del 1%, sería de 3786. Eso sería nuestro tamaño de la muestra para eso, para el ejercicio D. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Dice, ejercicio selección de género. La Generics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Tenemos nuevamente el inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Pues como lo mencionamos en el ejercicio anterior, la mejor estimación puntual para la proporción poblacional es la proporción muestral. Entonces, y eso lo resolvemos con la calculadora, dividiendo los 727 niños, 127 niños entre los 152 eventos o 152 bebés, y nos da que el resultado de 0.835 o nos dice que la proporción muestral en este caso es de 83%. Significa que el 83% de esta muestra de bebés nacieron niños. Con eso resolvemos el ejercicio A. Y pasamos al ejercicio B. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Entonces, igual, nos vamos a Minitab, vamos a estadísticas, gráficas, estadísticas, y nos vamos a básicas estadísticas, proporción, y tenemos datos sumarizados y ponemos que nos dice el ejercicio que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Entonces decimos que el número de eventos fueron 127 niños de la muestra, que fueron 152 bebés. 152 bebés con un nivel de confianza del 95%. Eso nos pide el ejercicio B. Entonces, para eso tenemos que el intervalo de confianza para este evento con una muestra de 152 bebés es de 0.76% hacia el lado izquierdo y 0.89%. Dentro de este intervalo de confianza se encuentra la proporción muestral de este bebé, de este intervalo, de este grupo de eventos, ¿no? El 95%. Pasamos al tercer ejercicio. Calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. El margen de error E corresponde al 95%. Igual nos vamos a meditar y nos vamos con control E. Aquí nos vamos
sample size. A ver. No, en este caso no es. Vamos a estadística básica, power sample size. Y dice el ejercicio. Calcula el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos pide 95%. Tenemos que la proporción para eso fue de el 0.83 y con un tamaño de la muestra de 152 bebés. 52 bebés con un nivel de confianza del 95% que nos pide el ejercicio. Entonces queda igual y está por default. Le damos OK y aquí nos da el resultado. Tenemos para el tamaño de la muestra de 152 bebés, nuestro margen de error está representado por en el lado negativo de 0.06.9% y hacia el lado positivo como 5.6%, ¿no? O sea, 5.6%, límite superior y límite inferior, que viene siendo nuestro margen de error de 6.9% en este caso. Pasamos al ejercicio de calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue del 85% y el margen de error, tuviéramos un margen de error del 2% con un nivel de confianza del 99%. Entonces regresamos Minitab, regresamos con control E y nos dice calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Calcula el margen de error, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese 85%. El margen de error del 2%, tenemos una proporción del 85.85 y con un margen de error del 2%, del 2%.02, y también nos dice el ejercicio con un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí ahora sí lo cambiamos a 99.0, le damos OK y le damos OK. Entonces Minitab nos dice que para este ejercicio, el ejercicio del tamaño de la muestra con un margen de error del 2% y una proporción de 0.85 con nivel de confianza del 99%, nuestro tamaño de la muestra sería de 2327. Ok, con eso terminamos el ejercicio número 7.3. Estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida, resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio a resolver 2. Tenemos los siguientes objetivos. Número 1. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Número 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Número 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos las siguientes definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Tenemos el primer ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso medio de los hombres
En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por la cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, con n igual a 40 datos y una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Tenemos el inciso A que dice lo siguiente: calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como todos sabemos y leímos aquí anteriormente al principio del capítulo, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral, y en este caso nuestra media muestral es igual a 172.55 libras, y este dato resuelve nuestro inciso A. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para peso medio de los hombres. Este inciso B lo vamos a resolver con Minitab. Nos vamos a Minitab y nos vamos a estadística, básica estadística, sample Z. Aquí vamos a poner los datos que nos pide nuestro inciso B. Construir un intervalo de confianza del 95%. Contamos con nuestros datos con un tamaño de la muestra de 40. Dice aquí el tamaño de la muestra, en este caso es 40, y la media muestral 172.55 libras, 172.55 libras. La desviación estándar ya conocida es de 26 libras. El inciso nos dice que construyamos el intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí en opciones, le ponemos 95%, damos OK. La prueba de hipótesis no la vamos a realizar, le damos OK. Entonces Minitab nos arroja que para un tamaño de la muestra de 40 datos, con una media muestral de 172.55 a un nivel de confianza del 95%, nuestro intervalo de confianza va de 164.49 a 180.61, lo cual significa que, o quiere decir que dentro de estos datos estadísticos del 100% de las muestras con un nivel de confianza del 95%, se encuentran los datos estadísticos donde se puede encontrar la media, nuestra media. Con eso se resuelve el inciso B. El inciso C nos dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26, un nivel de confianza del 95%. Igual nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística, Power and Sample Size, tamaño de la muestra. Aquí Minitab nos proporciona un bloque de opciones donde nos dice la media normal, desviación estándar normal, varianza normal, proporción binomial, raíz de Poisson, media de Poisson. En este caso nosotros vamos a elegir la media normal. Conocemos la desviación estándar, que es de 26. El ejercicio nos dice calcular también la muestra necesario que tenga un margen de error del 5%. El margen de error, aquí tenemos dos opciones. Si deseamos calcular el tamaño de la muestra, necesitamos tener el margen de error. Si necesitamos calcular el margen de error, necesitamos conocer el tamaño de la muestra. En este caso conocemos el margen de error, que es nuestro margen de error sería de
el 5%, como dice aquí, y son 5%. Nuestro nivel de confianza sigue siendo 95%. Le damos OK y OK. Entonces Minitab nos dice que para obtener el margen, el tamaño de la muestra con una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 5, nuestro tamaño de la muestra deberá ser de 107 datos. 107 datos. Con eso queda resuelto nuestro ejercicio C. Pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice: ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Nos dice el inciso A: calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como lo mencionamos en el primer ejercicio, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral. En este caso ya tenemos el dato de la media muestral, que es 4.63, por lo cual viene a resolver este dato viene a resolver nuestro inciso A. Pasamos al inciso B. Construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos. Y igual nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, básicas estadísticas, sample Z. Aquí tenemos los datos del ejercicio anterior, los vamos a borrar, se quedan grabados. Nos dice nuestro ejercicio que nuestro tamaño de la muestra, en este caso son 50 adultos. El tamaño de la muestra 50. La media también la conocemos, nuestro dato de media es 4.63. 4.63. Nuestra desviación estándar en este caso es de 0.54. Y nos está pidiendo el inciso B un nivel de confianza del 99%. Vamos a aquí y le cambiamos al 99%. Le damos OK. La prueba de hipótesis no la realizamos. Le damos OK y Minitab nos da nuestros datos, que dice que para un tamaño de muestra de 50 datos con un nivel de confianza del 99%, nuestro intervalo de confianza va de 4.43 a 4.8267. Esto significa que dentro del 99% de las muestras en este intervalo de confianza, que va de 4.43 a 4.82, se encuentran los datos estadísticos donde se encuentra nuestra media. Es como se define el inciso B. Para el inciso C, nos dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 0.99%. Aquí hay una duda con este dato del 0.25%. Se me hace demasiado bajo a comparación del ejercicio anterior, que era el margen de error del 5%. Aquí es la desviación estándar, el margen de error del 0.25%. Es demasiado bajo, casi nada. Entonces, pero sin embargo lo vamos a poner así. Entonces nos vamos a Minitab nuevamente
Nos vamos a Minitab y vamos a calcular en estadística Power Sample Size for Statistics. Aquí nos dice que la desviación estándar es igual a 0.54%. 0.54, eso es lo que nos dice la desviación estándar, 0.54%, y el margen de error es nuestro margen de error en este caso es de 0.25%, 0.25%, con un nivel de confianza de el 99%. En opciones nos vamos y cambiamos al 99%, le damos OK y le damos OK. Entonces Minitab nos dice que para una desviación estándar del 54%, con un nivel de confianza del 99% y el margen de error de 0.25%, nuestro tamaño de la muestra debe ser de 35. Con eso queda resuelto el inciso C de el ejercicio número 2, que es ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. .4 Estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Resolver ejemplos y ejercicios. Ejercicios a resolver 2. Tenemos las siguientes definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-student, desarrollada por William Gosses en 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera realizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución T de Student. Número 1. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. Número 2. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera como muestras pequeñas. Número 3. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. Número 4. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene una desviación estándar igual a 1. Número 5.
Conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribución z y t. Utilice la distribución normal z cuando se den estos dos puntos: la distribución estándar conocida y población distribuida normalmente. Cuando tengamos una división estándar conocida y n sea mayor que 30. Utilice la distribución normal t cuando se cumplan estas dos condiciones: cuando la distribución estándar desconocida y la población distribuida normalmente. Cuando tengamos una distribución de estándar desconocida y n sea mayor que 30. Ejemplo de pesos de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de una muestra de 62 hogares. Tenemos tres incisos. Dice el inciso A: calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construye un intervalo de inciso B: construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y inciso C: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces, como dice anteriormente, se explicó que la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral. En este caso no contamos con ese dato para el inciso A. Lo podemos calcular en Minitab, pero aquí vamos a abrir los datos que tenemos de los pesos de basuras de la muestra de 62 hogares. Aquí tenemos nuestros 62 datos. Entonces podemos calcular el inciso B y a la vez resolver el inciso A. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada para los hogares. Entonces vamos a calcular primero el inciso B y nos vamos a estadística básica y nos vamos a sample t, y aquí tenemos dos opciones. Cuando se tienen datos sumarizados, por ejemplo, que conocemos el tamaño de la muestra, la media, la versión estándar, o cuando tenemos uno o más datos en una columna. En este caso tenemos nuestra columna con los 62 datos de los pesos de basura de los hogares, de los 62 hogares. Los vamos a seleccionar y tenemos nuestra desviación estándar por default, que es del 95%. La prueba de hipótesis no se realiza todavía porque no hemos visto ese tema, lo se va a realizar más adelante. Le damos OK y Minitab aquí nos arroja este resultado, que nos dice que para una muestra de 62 hogares nuestra media muestral es de 27.44, con lo cual estaríamos resolviendo el ejercicio A, porque como sabemos la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral. Entonces aquí conocemos ese dato. En nuestra media que nos da media muestral es de 27.44. Para el inciso B, construiría un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Nuestro intervalo con un nivel de confianza del 95%, nuestro intervalo de confianza va de 24.28 a 30.60. Como sabemos, el intervalo de confianza se interpreta de que por ejemplo, de un lote de 100 muestreos, el 95%
de esos muestreos, en esos conjuntos de datos estadísticos de ese 95%, se va a encontrar la media muestral. Es como se interpreta el intervalo de confianza. Pasamos al ejercicio C. Dice: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras con un nivel de confianza de 65. De nivel de confianza del 95%. Nos vamos a meditar nuevamente. En este caso nos vamos a estadísticas básicas, Power and Sample Size for Estimation, y aquí vamos a dar la desviación estándar que el ejercicio nos está proporcionando, que es de 13.65 libras. 13.65 libras. Y aquí tenemos dos opciones, que es calcular cuando se tiene la muestra, el tamaño de la muestra estimada, o calcular el margen de error estimado. En este caso, el ejercicio nos pide calcular el tamaño de la muestra y nos da el dato del margen de error, que es el 3%. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra, ponemos el dato del 3% y nuestro nivel de confianza es del 95%. Este nivel de confianza está por default, no se modifica, le damos OK. Entonces Minitab aquí nos da el resultado que nos dice con datos con una desviación estándar del 13.65 y un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 3, nuestro tamaño de la muestra sería de 82 datos. Con eso estamos resolviendo el inciso C. Pasamos al siguiente ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Tenemos el primer inciso A, que nos dice: calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Como todos sabemos, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral. Entonces aquí la media muestral es de 3.103 gramos, lo cual que con ese dato se resuelve el inciso A. Entonces el inciso B nos dice: construir un intervalo de confianza del 95% de los bebés al nacer. Vamos a Minitab. Estadística básica, Power Size por Estimation, Sample Size. Aquí la desviación estándar que nos da estoy equivocado. Nos vamos a estadística básica, estadísticas Sample T, y aquí vamos a poner los datos que vienen aquí, que dice que una muestra aleatoria de los pesos al nacer de los bebés, que son 186 bebés, y con una media de 3.103 gramos, 696, y un nivel de confianza del 95%. OK. Nuestro intervalo de confianza va a ser de 3.002.3 a 3.203.7. Con un tamaño de la muestra de 186 bebés y una media de 3.103. Entonces esto significa que dentro de esos datos, dentro de ese nivel de confianza, dentro de esos datos estadísticos, se va a encontrar nuestra media para el inciso
B, y nuestro intervalo de confianza es el que va de 3002.3 a 3203.7. Pasamos al inciso C. Calcular el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 10%. La división estándar de la producción es de 465 gramos. El nivel de confianza es del 95%. Entonces aquí volvemos a Minitab. Nos vamos ahora sí a estadística, Power and Sample Size for Estimation, y aquí vamos a poner la desviación estándar que nos está dando en este caso es de 465 gramos. Tenemos un margen de error del 10%, eso se queda igual, 10%. Aquí las dos opciones que nos dan es cuando se quiere calcular el tamaño de la muestra estimada o el margen de error. Se tiene que tener, si queremos calcular el margen de error, tenemos que conocer el tamaño de la muestra. Si queremos calcular el tamaño de la muestra, necesitamos conocer el margen de error, que ese es el dato que nos da el ejercicio. Margen de error de 10%. El nivel de confianza no se modifica, está por debajo del 95%, y le damos OK. Entonces, para una división estándar de 465, una división estándar estimada con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 10%, nuestro tamaño de la muestra deberá ser 8309 datos. Con eso queda resuelto el ejercicio C, el inciso C, el segundo ejercicio. Capítulo 7.5, estimación de la varianza poblacional. Resolver ejemplos y ejercicios. Ejercicios a resolver 2. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. Número 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Número 2. Los valores chi cuadrada pueden ser como 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Número 3. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral representada por S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, representada por sigma al cuadrado. Entonces, los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a una varianza poblacional que en otras medidas de variación insesgadas. La división estándar muestral de la varianza muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la varianza poblacional, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la varianza muestral como una estimación de la varianza poblacional razonablemente bueno. Aunque la varianza muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia para una estimación puntual de la varianza poblacional. Ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito.
Tenemos tres incisos que dicen lo siguiente. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Esto lo vamos a resolver con Minitab, así que abrimos el Minitab. Aquí tenemos nuestros datos, con control N podemos ver que tenemos 100 datos y vamos a resolver el ejercicio, el inciso A, que dice calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso A lo podemos resolver yendo en esta básica de estadística y, por ejemplo, yendo aquí demostrar estadísticas descriptivas, o también lo podemos contestar resolviendo el inciso B, que dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces vamos a hacer las dos cosas a la vez. Entonces nos vamos a estadística, básicas de estadística, y aquí nos vamos a una varianza. Aquí tenemos dos opciones cuando es uno o más muestras en una columna, o muestras de desviación estándar o muestras de varianza. En este caso, como tenemos una columna con 100 datos, vamos a seleccionar esta parte de aquí. Aquí le damos doble clic y nos vamos a opciones. En opciones el nivel de confianza es del 95%, como nos pide aquí el ejercicio B. Entonces lo dejamos así, no se queda por default, le damos OK. Entonces aquí Minitab nos dice que para un tamaño de la muestra la desviación estándar es del 92.2%, una varianza de 8502, que en este caso calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y como sabemos, la mejor estimación de la puntual de la varianza muestral es la varianza poblacional. Entonces, con este dato aquí en Minitab estaríamos resolviendo el inciso A, y el inciso B nos dice lo siguiente: construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces aquí tenemos dos resultados, ¿verdad? Uno, el resultado de un intervalo de confianza, resultado con un nivel de confianza del 95% de Bonet, y también tenemos un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% de Chi cuadrada, que va de 81 a 107, que es lo que en este caso es la parte que nos interesa. Esto significa que los datos estadísticos donde se encuentra la desviación estándar puede estar dentro de este intervalo de confianza. Pasamos al inciso C. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Aquí nos vamos otra vez a estadísticas. Aquí nos vamos a Power Sample Size for Estimation. Aquí elegimos la desviación estándar. Aquí tenemos múltiples opciones. Tenemos lo que es la media normal, desviación estándar normal, varianza normal, proporción binomial
rate de Poisson y media de Poisson. En este caso seleccionamos desviación estándar. El ejercicio nos dice que la desviación estándar que nos da el ejercicio es de 75 puntos. Entonces escribimos aquí 75 y aquí tenemos dos opciones. Cuando tenemos el tamaño de la muestra estimada o el margen de error estimado, en este caso necesitamos calcular el tamaño de la muestra y tenemos el margen de error. Nuestro margen de error es de 10%, y con un nivel de confianza del 95%. Aquí en opciones revisamos, está por default 95%, no se modifica, se queda igual. Entonces le damos OK. Entonces Minitab nos dice que para obtener un tamaño de la muestra con una desviación estándar de 75 y un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 10%, nuestro tamaño de la muestra deberá ser 140 datos. Entonces con estos datos, este resultado, resolvemos el inciso C del primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio, que dice lo siguiente: ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la evaluación estándar de las cantidades de consumo de energía. Igual tenemos tres ejercicios: inciso A, inciso B, inciso C. Inciso A dice: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Inciso B: construya un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar del consumo de energía. Inciso C: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts hora a un nivel de confianza del 90%. Igual abrimos la tablita de datos. Aquí tenemos nuestra columna de datos. Para saber cuántos datos tenemos, le damos control N. Tenemos 48 datos que nos dice el ejercicio, que nos da el ejercicio. Son 48 datos de consumo de energía. Y el inciso A dice: calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Como lo mencionamos en el ejercicio anterior, lo podemos resolver aquí con estadísticas básicas y mostrar estadísticas descriptivas, o también lo podemos resolver resolviendo el inciso B, que dice: construyendo un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Entonces vamos a resolver el inciso D. El inciso B, perdón. Nos vamos a estadística básica y igual nos vamos a una varianza. Aquí vamos a seleccionar la columna 3, que es donde están nuestros 48 datos de consumo de energía. El ejercicio nos pide igual un intervalo de confianza, un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a opciones, está al 95%, lo tenemos por default, le damos OK y le damos OK. Entonces Minitab nos da los resultados que nos da Minitab. Es para un tamaño de la muestra de 48 datos. Nuestra desviación estándar será de 692 con una varianza de 479.021, y nos da dos diferentes intervalos de confianza, que es el intervalo de confianza de Bonet
y intervalo de confianza de chi cuadrada, que es el tema que estamos viendo ahorita. Entonces, nuestro intervalo de confianza chi cuadrada va de 576 a 867 con un nivel de confianza del 95%, lo que significa que el, todos los datos en todas las muestras realizadas, en el 95% de esos datos estadísticos se va a encontrar nuestra desviación estándar. Y con eso estaremos resolviendo el inciso A y el inciso B. Pasamos al inciso C, que dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Igual nos vamos a estadísticas, ahora el sample size for estimation. Aquí, como lo comentaba, tenemos varias opciones que nos da Minitab, que es calcular la media normal, desviación estándar normal, varianza normal, proporción binomial, rate Poisson, media de Poisson. Vamos a seleccionar la media normal y vamos a cargar los datos que nos da el inciso C. Dice que calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% y una desviación estándar de 250 kilowatts. 250. Tenemos dos opciones, que es tamaño de la muestra estimada y margen de error estimado. En este caso necesitamos calcular el tamaño de la muestra. Conocemos lo que viene siendo el margen de error, que viene siendo del 10%. Elegimos el 10% y nos dice que con un nivel de confianza del 90%. Entonces aquí nos damos opciones y ahora sí cambiamos al 90%. Damos OK y le damos OK. Entonces Minitab nos dice que para calcular un tamaño de la muestra con una desviación estándar de 250 y un nivel de confianza de 90%, teniendo un margen de error del 10%, nuestro tamaño de la muestra debe ser 921 datos. Con este dato nosotros estamos resolviendo el inciso C de nuestro segundo ejercicio. Ok, vamos a continuar con el proyecto de la unidad 4, que se trató de estimaciones y tamaños de la muestra. En la unidad 4 vimos los siguientes temas, que son estimación de proporción de una población, estimación de la media poblacional, estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida, y vimos también la estimación de la varianza poblacional. Los datos para nuestros ejercicios de proyectos los obtuvimos de Merit Medical, que es la empresa donde trabajo actualmente. Me desempeño como supervisor de mantenimiento de toda la maquinaria que se utiliza para la producción. Tenemos un registro de 650 máquinas, de las cuales están bajo mi control, lo que son mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y sobre estas actividades pues tenemos datos sobre lo que viene siendo la efectividad de la maquinaria, tiempos muertos, etcétera. Entonces vamos a realizar nuestro primer ejercicio enfocado en la estimación de la proporción de una población. El ejercicio 1, que dice lo siguiente: en la empresa Merit Medical se tienen 650 equipos, de los cuales el departamento de mantenimiento preventivo proporcionó el dato de que 550 equipos estuvieron en servicio el pasado mes de abril. Tenemos los cuatro incisos
que dice inciso A, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de la maquinaria utilizada en Merit Medical en abril? Inciso B, utilizar estos datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% del equipo utilizado. Inciso C, calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Inciso D, calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuera del 85%. El margen de error de 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces, para responder el inciso, todos estos incisos necesitamos utilizar el Minitab. Abrimos Minitab. Para el inciso A, el inciso A no necesitamos resolverlo con Minitab, lo podemos resolver con la calculadora. Entonces, lo resolvemos dividiendo los 590 equipos que estuvieron en servicio sobre el total de equipos, que son 650. 90 entre 650 y nos da un resultado de 0.907 o un 90.7%. Esta es la estimación puntual, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Se dice que es la proporción muestral. Entonces, con este dato resolvemos el inciso A. Para el inciso B, utilizar estos datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% del equipo utilizado. Entonces aquí nos vamos a Minitab y aquí vamos a Stat, estadística, Proportion. Aquí nos da dos opciones, que es datos en uno más datos en una columna o datos sumarizados. Aquí se quedaron grabados los datos cuando estuvimos practicando, entonces ponemos que nos dice que son 650 equipos y 590 equipos estuvieron en servicio. Entonces 590 sobre 650 equipos, ¿no? Y nos dice el inciso B con un nivel de confianza, un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos vamos aquí, el nivel de confianza viene por default al 95%, no se modifica, le damos OK y le damos OK. Entonces aquí Minitab nos arroja que para un tamaño de la muestra de 650 eventos con un número de eventos de 590 y una proporción muestral de 0.907, nuestro intervalo de confianza va del 0.882779 a 0.928821. Esto significa que dentro de este intervalo de confianza, dentro de estos datos estadísticos, del 95% de estos datos estadísticos, se va a encontrar nuestra proporción muestral, que viene a resolver nuestro inciso B. Para calcular el inciso C, dice calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí nos vamos a Minitab, estadísticas, vamos a pagar por sample size por estimation. Aquí nos da, Minitab nos da varias opciones, que viene siendo la media normal, desviación estándar normal, variación normal, proporción binomial, raíz de Poisson, media de Poisson. Entonces vamos a seleccionar proporción binomial y aquí el ejercicio nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Entonces nuestra proporción fue de 0.907 y vamos a calcular el margen de error, corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí vamos a calcular el margen de error con el tamaño de la muestra, como sabemos es 650. Entonces
Entonces le damos OK y nuestro nivel de confianza es del 95%. Nivel de confianza 95%. Le damos OK y le damos OK. Entonces, para una proporción de 0.907 con un nivel de confianza del 95%, con un tamaño de la muestra de 650 datos, nuestro margen de error va de 0.0249843 a 0.0212060. Esto o el 2.4% al 2.1% en la parte superior. Entonces, con este dato estamos resolviendo el inciso C. Para el inciso D dice calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuera del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí nos vamos a Basic Estadística otra vez. Basic Estadística. Power al Sample Size for Estimation. Y aquí nos vamos a una proporción binomial, igual se queda igual. Y aquí le vamos a poner lo que nos pide el ejercicio, que la proporción de esto fuera del 85. Entonces vamos a poner punto 85 con un margen de error del 2%. Margen de error 0.2, 0.02, sería un margen de error 0.02 y un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí lo cambiamos, le damos OK y le damos OK. Entonces nos dice que para una proporción de 0.85%, de 0.85 con un nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0.02 del 2%, nuestra tamaño de la muestra debe ser de 2327 datos. Entonces con este dato estamos resolviendo el inciso D del primer ejercicio. Vamos a pasar a resolver nuestro ejercicio número 2. Continuando con el ejercicio número 2, enfocado en la estimación de la media poblacional. Dice lo siguiente: en la empresa médica la semana pasada se reportaron tiempos muertos por mantenimiento correctivo. Se obtiene el dato de una muestra, tomó el dato de una muestra N de 40 equipos que generaron tiempos muertos por mantenimiento correctivo con una media muestral de 150 minutos y con una desviación estándar dada por 25 minutos. Inciso A. Calcular la mejor estimación puntual del tiempo medio de los equipos. Inciso B. Construir un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio de todos los equipos. Inciso C. Calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población para la maquinaria, con una desviación estándar de un nivel de un 26 a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a resolver estos ejercicios también con Minitab. El inciso A dice calcular la mejor estimación puntual del tiempo medio de los equipos. Como todos sabemos, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral, y la media muestral en este caso es 150 minutos. Entonces no necesitamos resolverlo con este dato, estamos resolviendo el inciso A. El inciso B dice construir un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio de todos los equipos. Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a estadísticas básicas, estadística básica, Sample Z. Aquí en Sample Z tenemos dos opciones: uno más columnas y uno más datos en una columna y datos sumarizados, ¿no? Entonces aquí ponemos que el tamaño de la muestra para el inciso B
es de 40 equipos. 40 equipos. Nuestra media muestral en este caso fue de 150 y nuestra división estándar conocida es igual a 25 equipos. 25 minutos, perdón, 25. El nivel de confianza que nos pide el inciso B es del 95%. Entonces, vamos aquí, el nivel de confianza, el 95% está por default, no se modifica. Y le damos OK. Entonces, aquí, Unitab nos está dando nuestros resultados, que dice para una muestra, tamaño de la muestra de 40 datos y una media de 150 datos. Tenemos nuestro intervalo de confianza que va de 142.25 a 157.25. Nuestro intervalo de confianza a un 95% de nivel de confianza para nuestra media. Esto significa que en el 95% de estos datos muestrales se puede encontrar nuestra media. Entonces pasamos al inciso C, que nos dice lo siguiente: calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la producción de la maquinaria va de un 26% a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí lo vamos a resolver nuevamente con Minitab. Nos vamos a estadística, Power and Sample Size por Estimation, y aquí como todos sabemos, Minitab nos da 6 opciones, que una es la media normal, desviación estándar normal, varianza normal, proporción binomial, raíz de Poisson, media de Poisson. En este caso vamos a seleccionar media normal. La desviación estándar es de 26, ponemos 26 y nos dice el ejercicio que si se va a tener un margen de error del 5%. Entonces el margen de error del 5% con un nivel de margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Aquí le cambiamos, vamos a poner 95, damos OK y le damos OK, y Minitab nos arroja nuestro resultado. Dice, para calcular el tamaño de una muestra con una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza del 95%, y con un margen de error del 5%, nuestro tamaño de la muestra deberá ser de 107 datos. Entonces, con este dato nosotros estamos resolviendo el inciso C de nuestro segundo ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 3, que está enfocado en la estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente: en el conjunto de datos en el archivo anexo, incluye los tiempos muertos en minutos generados por 62 máquinas. Inciso A dice, calcule la mejor estimación puntual del tiempo medio de la población del tiempo muerto generado por las máquinas en Merit Medical. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para el tiempo muerto generado por la maquinaria. Inciso C, calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La derivación estándar de la población es de 13.75 minutos a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a resolver
Calcular la mejor estimación puntual de la población del tiempo muerto generado por las máquinas de Merit Medical. Entonces vamos a resolver estos ejercicios con Minitab. Vamos a abrir nuestra tabla de datos de tiempos de nuestros 62 máquinas. Tenemos por aquí tiempos muertos, lo abrimos en Minitab. Aquí está nuestras 62 máquinas, tiempos muertos. Los tiempos son en minutos. Entonces vamos a resolver el primer inciso A. Dice calcular la mejor estimación puntual. Como todos sabemos, la mejor estimación puntual para la media poblacional es la media muestral. En este caso podemos calcular la media y yéndonos aquí, estadística básica, y mostrar estadísticas descriptivas. Pero también lo podemos calcular resolviendo el inciso B, que dice construyendo un intervalo de confianza del 95% para el tiempo muerto generado por la maquinaria, y podemos contestar los dos incisos. Entonces nos vamos a Minitab nuevamente y nos vamos a estadística básica estadística, y nos vamos a una sample T. Aquí Minitab nos está dando dos opciones, que dos datos sumarizados, muestra de datos de uno más datos en una columna, o datos sumarizados. En este caso pues tenemos nuestra tabla de datos aquí. Entonces le damos clic y vamos a seleccionar tiempo muerto en minutos, que es donde tenemos nuestros datos. El nivel de confianza que nos está pidiendo el inciso B es el 95%. Nos vamos aquí, 95%, se queda igual, damos OK, no se cambia. Prueba de hipótesis, pues como todos sabemos no se realiza, le damos OK. Entonces aquí Minitab nos está dando los siguientes resultados. Para un tamaño de la muestra de 62 datos, nuestra media muestral es de 85.27. Con este dato estamos resolviendo el inciso A. Pues como todos sabemos, la mejor estimación puntual de la media poblacional es la media muestral. Entonces aquí Minitab para este dato nos da, este conjunto de datos nos da que nuestra media es de 85.27. También nos da nuestra desviación estándar, que es de 27.79, y nuestra estimación de la muestra es de 3.53, y un intervalo de confianza para la media del 95%, que va de 78.22 a 92.33, que es lo que nos pide el inciso B. Dice construye un intervalo de confianza del 95% para el tiempo muerto generado para la maquinaria. Entonces el inciso B, nuestro intervalo de confianza para el 95% va de 78.22 a 92.33. Y esto quiere decir que dentro de este 95% de estos datos muestrales va a encontrarse nuestra media muestral. Entonces pasamos al inciso C, que nos dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 minutos a un nivel de confianza 95%. Entonces este lo vamos a resolver igual. En Minitab nos vamos a estadística, Power and Sample Size for Estimation, y aquí tenemos la opción, las 6 opciones. Vamos a seleccionar la media normal, la desviación estándar que nos está dando el ejercicio es de 13.65 minutos, y vamos a calcular
Vamos a calcular el tamaño de la muestra con un margen de error del 3%, ¿ah? 3%, y el nivel de confianza dice que es del 95%. Ya está del 95%, no lo modificamos y le damos OK. Entonces necesitamos, dice que para calcular el tamaño de la muestra estimada con una desviación estándar de 13.65 y un nivel de confianza del 95, con un margen de error del 3%, nuestro tamaño de la muestra deberá ser de 82 datos. Entonces, con eso damos por concluido el inciso C de nuestro ejercicio número 3. Vamos a resolver nuestro ejercicio número 4. Nuestro ejercicio número 4 dice utilizar los datos de la tabla en cantidades muestrales en horas de trabajo efectivo mensual para un lote de 50 máquinas de moldeo, trabajando turnos de 24/7. Entonces tenemos tres incisos. Dice el inciso A: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Inciso B: construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Inciso C: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 150 horas a un nivel de confianza. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos de las 50 máquinas de moldeo. Tenemos por aquí están 50 máquinas de moldeo. Aquí están nuestros 50 datos de las máquinas. Vamos a, dice el inciso A, calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces, como todos sabemos, la mejor estimación puntual para la desviación estándar poblacional es la desviación estándar muestral. Y eso lo vamos a resolver calculando el inciso B. Entonces vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces nos vamos aquí a tiempos muertos de moldeo y nos vamos a estadísticas básicas de estadísticas y sample T. Aquí tenemos nuevamente datos en una columna. Damos doble clic y dice que el nivel de confianza que nos está pidiendo el inciso B es 95%. 95% se queda igual, la prueba de hipótesis no se viene realizando. Entonces le damos OK. Entonces aquí tenemos nuestros datos que nos arroja Minitab. Dice para una muestra de 50 datos con una media, nuestra media es de 537.20 y nuestra desviación estándar muestral es de 54.94, media 7.77, nuestro margen de error de la media es 7.77, el 95%, el intervalo de confianza es del 90 al 95% es de 561.59 a 592.81. Entonces, para el inciso A dice calcular la mejor estimación puntual de la división estándar de consumo de energía. Entonces todos sabemos que para ese inciso la respuesta es 54.94, que viene siendo la división estándar muestral. Para el inciso B, construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Entonces aquí tenemos nuestro intervalo de confianza al 95% del nivel de confiabilidad. Va de 561.59 a 592.81.
Quiere decir que dentro de este intervalo de confianza, en el 95% de este intervalo de confianza, se va a encontrar nuestra media muestral. Entonces, con ese dato estamos resolviendo el inciso B. Pasamos al inciso C. Calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 150 horas a un nivel de confianza del 90%. Entonces aquí igual nos vamos a tiempos muertos de moldeo. Aquí nos vamos a estadísticas, power size, sample size for estimation. Y aquí nos vamos, tenemos nuestras 6 opciones. Vamos a seleccionar la desviación estándar. Desviación estándar normal. Entonces nuestra desviación estándar que nos está proporcionando el ejercicio es de 150. Y necesitamos calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra con un margen de error del 10%, y un nivel de confianza del 90%. En este caso 90%, lo cambiamos, damos OK. Y OK, aquí como todos sabemos tenemos dos opciones. Necesitamos calcular el tamaño de la muestra, necesitamos conocer el margen de error. Si necesitamos calcular el margen de error, necesitamos conocer el tamaño de la muestra. Entonces le damos OK. Y la muestra estimada, el tamaño de la muestra estimada con una división estándar de 150 a un nivel de confianza del 90%, con un margen de error del 10%, nuestro tamaño de la muestra tendría que ser de 351 datos. Entonces, con este resultado damos por concluido el inciso C de nuestro cuarto ejercicio. Sería todo para esta unidad y de lo que viene siendo el proyecto. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.